El hombre ha estado en la Tierra por millones de años, explorando el planeta, construyendo civilizaciones y creando a su placer en un ciclo sin fin. El hombre fue al espacio por primera vez hace casi 80 años. Piénsalo, pasamos todo este tiempo recorriendo nuestro propio planeta, discutiendo sobre los pedazos de tierra más pequeños, pero cuando finalmente nos propusimos viajar por el espacio, solo nos tomó un par de décadas llegar a donde queríamos. Me enorgullece decir que mi abuela fue una de las personas que nos ayudó a llegar allí. Comenzó en 1959, recién salida de la universidad, como pasante en la NASA. Estados Unidos había iniciado su lucha contra los soviéticos, ella se las arregló para meterse justo en el medio. Mi abue permaneció allí durante 40 años más, y se retiró justo antes del año 2000. Ella ha vivido con nosotros desde hace años, y yo quería hacer algo para preservar los recuerdos que ella tenía de esa época, así que comencé a recopilar sus historias. Comencemos con lo básico, hablando de cómo se unió, lo que hizo, la historia que envuelve todo cuando ella estuvo allí, prácticamente todas las cosas que aprendes en una clase de historia de la escuela secundaria. Sin embargo, cuando comenzamos a discutir las misiones en las que había trabajado, me di cuenta de que faltaba mucha historia de por medio, oculta, para nunca ser escuchada o leída por nadie. Hay una razón por la que la exploración espacial se ha ralentizado. Hay misiones que se hicieron extraoficiales, lanzadas desde sitios secretos de todo el mundo. La abuela vio y escuchó cosas más allá de nuestra comprensión desde el oscuro vacío del espacio. Ella compartió estas historias conmigo, estos secretos que los que están en el poder nos ocultaron. El precio de nuestra curiosidad es mucho más alto de lo que nos hacen creer, y estas personas merecen que se conozcan sus historias. Adjunto una de sus historias aquí. Ella puede alargar demasiado la historia, como lo hacen algunos en su vejez, así que he intentado quitar todo lo que no es relevante. Todavía estoy tratando de procesar por todo lo que ha pasado. Debido a su edad, no puede mantenerse concentrada por mucho tiempo, así que estoy haciendo estas pequeñas entrevistas en sesiones de 1 hora todos los días. Transcribiré y subiré lo que pueda cuando pueda. Lo que sigue es la transcripción de lo que Abue me contó el 4 de abril de 2020. Mi nombre es Evalin Lara Smart. Fui un contacto de control de misión de la NASA de 1959 a 1999. Yo era con quien hablarían los astronautas o la tripulación, la voz con la que se comunicaban en la Tierra. Compartí esta información a quien la necesitaba en control de vuelo, navegación, ingeniería y demás. No estaba en mis planes trabajar allí, simplemente pasó por obra del destino. Había trabajado como una operadora, principalmente atendiendo llamadas de emergencia para los departamentos locales. La NASA estaba reclutando personal y uno de mis supervisores me recomendó. Luego, antes de siquiera darme cuenta, ahí estaba yo, sentada en la gran sala de control de misión, mirando la pantalla grande con la transmisión de video y hablando con nuestros astronautas. Entonces, una de las primeras misiones para las que estuve allí fue la primera imagen de la Tierra desde la órbita. Obviamente, estar en comunicación no era realmente necesario, pero todos nos apiñamos en la sala de control para ver la imagen tan pronto como se transmitiera. Por supuesto, estábamos a finales de los 50, así que estuvimos esperando bastante tiempo. Esperábamos animar y aplaudir cuando finalmente la pudimos ver. Comenzó de esa manera, pero luego todo se calmó rápidamente. Allí estaba la Tierra, la enorme curva con una hermosa corona de luz del sol brillando a su alrededor. Sin embargo, también capturamos algo más. Algo que me temo volver a ver algún día. Detrás, en la distancia, había algo gigante. No estaba del todo claro, pero lo que se podía distinguir era un torso claramente definido, los brazos extendidos con espinas que sobresalían del exterior. Hubo un vuelo espacial tripulado inicial en 1960, el Daedalus. Ella notó la expresión de sorpresa en mi rostro, aparentemente, y se rió. ¿Nunca leíste sobre eso, Se mantuvo en secreto. No queríamos que nadie lo supiera hasta que regresaran con éxito, de lo contrario, podría acabar con la moral en la oficina. No, mantuvimos una pequeña tripulación, lanzamos el cohete desde un área aislada de Alaska. Hicimos muchos lanzamientos desde allí, mantuvimos a los rojos alerta en su día. De todos modos, se trataba de una tripulación de 3 hombres. Estaban Bill Sask, James Andon y Perry Duncan.
Esos tres formaban un equipo pequeño. Se suponía que debían subir, orbitar durante 12 horas y luego volver a bajar. Lo haríamos pasar por un cometa si alguien lo viera, pero nunca tuvimos esa oportunidad. Las cosas se fueron al sur rápido. Despegaron, todo estaba bien hasta que llegaron a la atmósfera superior. Intentaron retroceder en los jets, asegurarse de que entraran en órbita y no se sobrepasaran. Todo se fue al infierno. Los chorros no se cortan. No sabemos qué causó el mal funcionamiento. Los escuché, gritando, tratando de solucionar el problema. No sucedió. Volaron en línea recta, obteniendo el ajuste justo del tirón orbital para salirse de su curso y dirigirse hacia la dirección del Sol. Ella deja escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. Los jets continuaron, llevándolos incluso aún más lejos. Mantuvimos contacto por radio con ellos durante 20 horas después del despegue. Hablé con ellos cuando se acabó el combustible, comenzaron a dirigirse al vacío, sin esperanza alguna de poder girar. Nunca más volverían a sentir tierra firme. Hasta el día de hoy no sé si fue algo que realmente vieron o la locura que se apoderó de ellos cuando murieron y enfrentaron su mortalidad. James fue el primero en comenzar a delirar, hablándonos de los cuerpos flotando junto a las ventanas de la cabina. Traté de preguntarle lo que esto quería decir, asumiendo cuerpos celestes. Nunca olvidaré la respuesta de Bill. No, Evalin, me dijo. Cuerpos humanos. Docenas de ellos. Describieron el campo de los cuerpos. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Todos desnudos como el día en que nacieron. Bill juró que uno le sonrió al pasar. Desafortunadamente, no teníamos cámaras de transmisión en vivo en ese momento, por lo que no pudimos confirmarlo. Sin embargo, la forma en que lo describieron, no tengo ninguna duda de que estaban viendo todo esto. Muchas de las transmisiones se perdieron en la estática, límites de la tecnología en ese tiempo. La última transmisión que recibimos fue de Bill. Estaba delirando, todavía hablando de los cuerpos. Dijo que estaban hablando con él ahora, diciéndole que podría vivir para siempre con ellos. Dijo que iba a abrir la trampilla de emergencia. Tal vez fueron mis emociones las que se apoderaron de mí. Justo antes de que la abriera y la estática se hiciera cargo, juro que hubo otra voz. Se queda dormida y mira por la ventana a su lado. El sol se puso hace una hora. Las estrellas eran claramente visibles, brillando en la oscuridad como tinta. Pregunté qué decía la voz. Está arraigada en mi cabeza. Puedo escucharla tan claro como en ese momento hace 60 años. Ven, quédate con nosotros. Conviértete en una estrella y déjate llevar por la inmortalidad. La abuela está cansada. Dice que se va a la cama. La abuela está de un humor increíble hoy. No estoy seguro de si se siente mejor de lo habitual o si algo la ha enfurecido. De cualquier manera, está dejando que se conozcan sus sentimientos. Eso es solo una advertencia antes de que entremos en esta transcripción. Hay cosas sobre ella aquí que personalmente nunca quise escuchar. Ella puede decirme cómo vio seres sobrenaturales en la inmensidad del espacio y nada de eso es tan aterrador como hablar de relacionarse con astronautas en las áreas de entrenamiento. Guau, como sea. Aquí está la transcripción. Conversación del 5 de abril de 2020. Una vez más, la abuela lo cuenta y yo lo traduzco. Mis propios comentarios están en estos corchetes. Ah, ¿quieres escuchar más? Muy bien, creo que es hora de apagar esta mierda. Sobreviví a la maldita crisis de los misiles y nadie es lo suficientemente competente como para quedarse en sus malditas casas. La abuela ha estado maldiciendo como un marinero todo el día. Solo hace esto cuando está muy feliz o muy ansiosa. Entonces, veamos. Te dije que ya teníamos algunos equipos allí, ¿no? Simplemente no pudo obtener ningún retorno exitoso. Malditos rusos se nos adelantaron en eso. Sin embargo, la broma estaba sobre ellos. Simplemente arrojaron a Gagarin allí en un tubo de metal y esperaron a que volviera a bajar por su cuenta. De hecho, hicimos que nuestro propio hombre se condujera a sí mismo de regreso a la Tierra. ¿Qué te parece eso? Los rusos no entienden una sobre la determinación estadounidense. Así que hicimos algunas otras misiones una vez que finalmente aprendimos a poner a las personas allí y traerlas de regreso. Todo fue viento en popa en su mayor parte. Entonces, ¿qué decidimos hacer ahora? Poner a un hombre en la maldita luna. Se levanta y va a la cocina,
regresando con una botella de vino tinto y una copa cómicamente grande. Le menciono que solo son alrededor de las 2 de la tarde. Trabajé con astronautas, cariño. Los días no importan cuando estás orbitando el planeta. De todos modos, fue en el 62 cuando estrellamos un barco en el lado opuesto de la Luna. Supongo que fue una especie de prueba, viendo lo que pasaría al estrellarnos y antes de intentarlo de nuevo con gente dentro. Teníamos el barco Ranger 4 que enviamos allí. Tuve que volar un poco sobre la Luna y tomar algunas fotos antes de sumergirla, bombardearla a la superficie y tomar algunas fotos para nosotros allí. Nunca los lanzamos al público. Nos asustó muchísimo a todos en el centro de comando cuando transmitieron. Tenga en cuenta que todas las imágenes que teníamos en ese momento eran en blanco y negro, todavía no hay fotografías en color en esa escala. Entonces Ranger 4 aterriza allí e inmediatamente comienza a tomar fotografías. Todos estamos parados, esperando ver solo una extensión estéril de roca gris, nada especial. He aquí, la primera imagen regresa y hay alguien simplemente parado allí, justo enfrente de la cápsula estrellada. No pudimos distinguir el género o la raza ni nada, estaban en un traje espacial que se parecía mucho a los que estábamos desarrollando. Entonces, naturalmente, pensamos, oh, no, nos ganaron a la Luna. Porque, ¿quién más podría ser en este momento? Los rusos eran el único otro país que mantenía algún tipo de ritmo similar al de nosotros. Entonces nos dimos cuenta de que no podían ser ellos. Ya nos lo habrían estado restregando en la cara si hubieran llevado a un hombre a la Luna. No hay manera de que eso sea de nadie de nuestro planeta. Fue entonces cuando empezaron a aparecer el resto de las imágenes. El traje se acercaba cada vez más a la cápsula, manteniendo la misma postura todo el tiempo. Simplemente flotó hacia él. Entonces al acercarse se podía ver en la visera del casco, donde debería haber visto el rostro de alguien, solo había fuego, llama pura y brillante. Entonces las imágenes se detuvieron. Nada más vino del Ranger 4. Mi abuela termina su primera copa de vino, o medio galón, es difícil saberlo por el tamaño de la copa. Inmediatamente vacía el resto de la botella en ella. Sin embargo, daré crédito a los altos mandos de la NASA. Los bastardos locos no dejaron que ver a un cosmonauta en llamas les impidiera seguir adelante con sus planes. Lo conectamos, enviando más y más misiones para orbitar la Tierra, hacer sobrevuelos de la Luna, Marte, Júpiter, cualquier cosa a la que pudiéramos acercarnos. Vimos algunas rarezas aquí y allá a medida que avanzábamos, pero las cosas se mantuvieron en su mayor parte en silencio durante esos pocos años. Quizás simplemente no nos dimos cuenta porque estábamos muy concentrados en la misión en cuestión. Luego finalmente sucedió en el 69, como bien sabes. Llegamos a la Luna, después de todo vencimos a los rusos. Hubo un gran especial televisado con Neil y Buzz subiendo los escalones a la superficie y todo. Realmente odié esos trajes en los que los tenían. No pude acentuar las mejores características de Buzz con seguridad. Ese hombre tenía el mejor trasero de toda esta galaxia. Esta fue una de las 5 tangentes sobre las características físicas de Buzz Aldrin a lo largo del día. Los he editado por mi bien y por tu cordura. ¿Alguna vez consideraste que aterrizamos a alguien en la Luna y enviamos misiones a Tierra una y otra vez durante los próximos 3 años, y luego abandonamos de golpe y nunca regresamos? ¿Por qué crees que es? Oye, pensé que querías escuchar todo esto. En ese momento me arrojó el control remoto de la televisión. Me había refugiado en mi espacio mental seguro durante sus descripciones explícitas de Buzz Aldrin. Bueno, volvimos. Unas pocas veces. Esto no fue por la investigación científica que hicimos durante los últimos 3 años. No, esto fue con fines antropológicos. Encontramos cosas en la Luna. No fuimos los primeros seres allí. No, comenzamos a encontrar pequeños carteles con la misión Apolo 14. Había algunos pequeños restos de visitantes anteriores. Lo primero que encontraron fueron algunos símbolos tallados en las paredes del cráter. Nada que pudiéramos traducir, por supuesto, nadie sabía qué diablos querían decir. Pero sabíamos que no ocurrían naturalmente, eso era obvio. Entonces tomaron fotografía de todo lo que encontraron. Estoy bastante segura de que todavía están trabajando en ello hasta el día de hoy. Probablemente descifrarán el mensaje cifrado del zodíaco antes de esa maldita cosa.
En el Apolo 17 fue cuando supieron que tenían que seguir adelante en privado. Esa es la última misión a la Luna tripulada que sucedió en el 72. Por lo que el mundo sabe, no hemos vuelto desde entonces. Esa es la forma en la que quieren mantenerlo. El Apolo 17 encontró mucho más que nadie antes. Encontraron estructuras llenas, lo que parecía altares de adoración. Ni siquiera puedo describir las imágenes transmitidas. La forma en que se construyeron estas cosas no era natural. No hay forma en la que las estructuras construidas de esa manera permanecieran en pie. Era como si el fantasma de Lovecraft poseyera a Escher y le hiciera diseñar una iglesia jodida. Les aconsejamos que no entraran. Enviaríamos otra misión allí con mejor capacitación y equipo para documentar todo esto. Ahí es donde entró el Apolo 18-22. Antes de irse, fotografiaron la estructura desde todos los ángulos. No nos dimos cuenta hasta el final de que parecía absolutamente idéntico sin importar desde qué ángulo se viera. 100% de simetría. Todo se alineaba perfectamente, sin importar cuán loco estuviera construido. La abuela termina su segunda copa de vino, apoyándose en su silla. Bueno, creo que es suficiente vino para 1 hora. Es hora de una buena siesta. Toda esa charla de bus me hizo pensar en los viejos tiempos. Apagué la grabadora y salí corriendo de la habitación. Todavía puedo escuchar a la abuela hablando desde el piso de abajo. 6 de abril de 2020. Me estoy volviendo loco. La abuela parece volverse más fuerte cada día de alguna manera. Es como si estuviera robando mi juventud y prosperando aisladamente. Esto puede terminar siendo un registro de cómo comienzo a volverme loco con sus historias mezcladas. Vamos a sentarnos en el porche. Es un buen día. Estoy cansada de estar encerrada aquí. Coincido en que me vendría bien un poco de aire fresco, pero le hago prometer que no se acercará a los vecinos ni a nadie que pase por la calle. Ella me da un saludo scout demasiado sarcástico y jura que no lo hará. Está bien, eso es mejor. Siento que mi batería ya se está recargando. Ahora, la iglesia de la luna era de lo que les estaba contando ayer, ¿verdad? Eso fue una locura. Entonces, el Apolo 17 encontró esta loca estructura que estaba perfectamente construida. La arquitectura más extraña que he visto en mi vida. No tenía ningún maldito sentido para nadie que permaneciera en pie después de todo este tiempo. Así que entrenamos a otras tripulaciones para que subieran y la investigaran más a fondo. Específicamente, capacitamos a algunas personas que tenían títulos en antropología y culturas antiguas. Tal vez podamos encontrar algunos vínculos aquí entre esto y las cosas que se han encontrado en la Tierra. Bueno, naturalmente, nada es tan fácil. Se dirigen allí en 1973, aterrizan justo al lado de la estructura encontrada por la misión anterior y llegan a ella. En este punto, la tecnología ha mejorado afortunadamente, por lo que teníamos cámaras en sus cascos que nos permiten ver todo lo que ven. También estaban en color. Gracias a Dios. Le pregunté cómo tenían este tipo de tecnología en el 73 cuando muchas cosas aún eran increíblemente básicas con el video, especialmente transmitido a una distancia tan grande. ¿De verdad crees que lo que viste de esa época era la tecnología más avanzada que utilizaba el gobierno? No subestimes la cantidad de dinero que el gobierno estadounidense destinará a algo si sienten que es una amenaza. Las cámaras y el equipo que teníamos en esas misiones estaban a la par con esa pequeña cámara de video que tu mamá me dio en Navidad hace unos años. Habla de la GoPro que consiguió hace 4 años. Eso graba en 4K. ¿Qué carajo? Ahora se está riendo de mí de nuevo. Como dije, no subestimes el dinero que gasta el gobierno. De todos modos, el Apolo 18 era una tripulación de 3 hombres. Jason Boss, Ben Colt y Arthur Wayne. No estaba muy feliz de que Arthur fuera allí. Habíamos pasado unos meses juntos mientras él entrenaba en Cabo Cañaveral. Dios, si él pudiera hacer la mitad de las cosas que podía hacer en nuestra gravedad allá arriba. Si tan solo pudiera editar mi memoria de la misma manera que hago esta transcripción. Entonces, se pusieron a trabajar. Jason permaneció en órbita alrededor de la Luna, asegurándose de que todo en la nave principal estuviera bien. Arthur y Ben bajaron a la superficie y establecieron el campamento base. Allí estaba la estructura, y ni siquiera a 100 pies de distancia estaba su pequeña configuración de cápsula de aterrizaje con todo lo que contenía. Fueron equipados para 3 días en la Luna. El primer día transcurre bien.
Simplemente caminando alrededor de la cosa, tomando medidas y muestras, determinan que la mayor parte de la estructura está hecha de un elemento desconocido. Hasta el día de hoy no creo que hayan descubierto qué es. Así que, al final del primer día, vuelven a su campo base. Ahora, tenemos un par de cámaras instaladas en la cápsula para que podamos ver todo lo que sucede, en caso de que haya algún problema técnico o, Dios no lo quiera, que pase algo entre ellos. Arthur y Ben están profundamente dormidos. Tenemos la transmisión al mando solo para monitorear y vigilar todo, y de repente falla. Sin embargo, no se fue la transmisión por mucho tiempo. Solo unos pequeños instantes y luego regresa. Arthur y Ben todavía están durmiendo. Sin embargo, ahora hay una figura parada allí en la esclusa de aire. No era como algo que haya visto nunca. Extremidades largas, manos grandes que casi parecen excavadoras y solo una protuberancia redondeada justo en los hombros. Golpeé el altavoz del intercomunicador para la cápsula tan rápido como pude moverme, gritándoles que se despertaran. El pobre Ben se cayó directamente de su litera y cayó sobre Arthur debajo de él, vientre con vientre. Eso es algo por lo que normalmente hubiera pagado por ver, pero ahora mismo mi corazón se aceleraba por las razones equivocadas. Así que ambos se levantan y miran hacia la esclusa de aire. Esa maldita cosa todavía está parada allí, creo que los estaba mirando. Arthur le grita, preguntando qué diablos quiere. Ahí está, baja confusión de ruidos y sonidos. Nada discernible. Podría haber sido una interferencia por lo que sabemos. Pero, por Dios, vi que la cara de Ben se desvanecía de todo color cuando sucedió. Arthur se relajó un poco, mirando de Ben a la criatura. Luego, tan rápido como apareció, desapareció. Puf, directo a... Bueno, supongo que no se puede decir con exactitud a dónde se fue. Ben se sentó en la litera de Arthur y solo lloró. Le tomó una hora calmarse, mientras tanto no teníamos idea de lo que estaba pasando. Finalmente, se relajó lo suficiente como para que le preguntáramos qué había sucedido. Dijo que esa cosa lo había mirado, sin ojos ni nada, pero él sabía que lo estaba mirando. Decía, ella nunca estuvo destinada a vivir. Ahora bien, esto nos sorprendió a todos. Casi un mes antes de la misión, Ben y su esposa sufrieron un aborto espontáneo. Llevaba 6 meses, estaban esperando una pequeña niña. Entonces, un día, el bebé simplemente se había ido, sin latidos, sin actividad. No sabían lo que había pasado. Sin embargo, esto destrozó a Ben y a su esposa. Tuvieron una gran pelea una semana antes del despegue porque ella no quería que él se fuera. No quería perder a otra persona que amaba. No puedo imaginar lo que sintió cuando escuchó hablar a esa maldita cosa. Suspendieron la misión poco después de eso. Todo el mundo tenía miedo de lo que podría pasar con el estado mental de Ben si pasaba algo más. Empacaron rápido y se largaron de allí. Poco después Ben bebió grandes cantidades de alcohol, terminó conduciendo su auto por la carretera interestatal 150 alrededor de las 3 de la mañana. Tuvo un choque muy fuerte. Solo tenían poco de él que enterrar. La abuela se seca una lágrima que salía de su ojo. Un hombre pasó corriendo por la calle con su perro, acercándose a nuestra casa. La abuela lo saluda. Se acerca y comienzan a hablar, para mi gran disgusto. La abuela habla animadamente y se inclina para acariciar al perro. Le recuerdo que se supone que debemos distanciarnos de los demás para estar a salvo. Lo siento, Jerry, mi nieto es un insensible. Te veré en otro momento. De todos modos, ese fue el final del Apolo 18. No se descubrió mucho, pero estábamos listos para intentarlo de nuevo. Estaba agradecida de que Arthur regresara en una pieza. En realidad, estábamos comprometidos, ¿sabes? Mucho tiempo atrás, el día anterior a su regreso a la misión 19 en el 74. Me sorprendió un poco esto. Por lo que me dijeron, la abuela nunca se había casado, y mi abuelo había muerto en un accidente automovilístico poco después de que descubrió que ella estaba embarazada de mi madre. Pasamos mucho tiempo juntos durante ese tiempo. Fue encantador. Extraño a ese hombre. Entonces, Arthur y Jason se ofrecieron como voluntarios para regresar a la misión 19. Creo que Arthur estaba decidido a entrar en esa estructura y ver exactamente qué estaba pasando con ella. También tenían un nuevo recluta, Paul Orson. Fue un ex-boina verde durante la guerra de Vietnam. Era un hijo de puta, y nadie podía conversar con él.
Sin embargo, no sabían lo que encontrarían, así que querían que subiera alguien con entrenamiento de combate. Todo va con normalidad, en este punto. Aterrizan en el mismo lugar para el campamento base. Arthur y Paul esta vez. Llegaron allí el primer día y prepararon todo, luego decidieron descansar unas horas y entrar directamente. Bueno, no se dieron cuenta de que primero tenían que encontrar una manera de entrar. Aparentemente, en todo este tiempo investigando la estructura, todos asumieron que habría una puerta en alguna parte. No tuvieron tanta suerte. Todas las paredes del exterior eran lisas, sin grietas ni costuras que indicaran una puerta. Registraron cada maldita pulgada de esa cosa, no encontraron nada. He aquí, estoy mirando la cámara de Arthur mientras camina alrededor de la estructura. Incluso en baja gravedad tenía 2 pies izquierdos, tropezó y cayó directamente a través de la pared. Pensamos que lo habíamos perdido por un minuto. Parecía que la cámara había dado con algo y se había cortado. Luego nos preguntó si nosotros también lo estábamos viendo. El interior de la estructura era más grande que el exterior. Mucho más espacio por el cual moverse. Las luces colgaban en el aire como estrellas, bañando todo a su alrededor con un suave resplandor. Era como una galaxia en miniatura contenida en ese edificio. Probablemente una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Arthur retrocedió entonces, queriendo asegurarse de que podía viajar libremente dentro y fuera de la estructura antes de quedar atrapado allí, y todo parecía estar bien. Era como si hubiera un portal, un velo delgado que parecía una pared pero no lo era. Arthur agarró a Paul y le mostró lo que había encontrado. No creas que estaba demasiado impresionado. Al explorarlo más, encontraron una pequeña pendiente en espiral, casi como una rampa que descendía desde la cámara principal. Lo siguieron probablemente durante una hora antes de que se dieran cuenta de que no llegarían a ninguna parte, viendo más de esos extraños símbolos por todas las paredes en el camino hacia abajo. Cuando llegaron al fondo, era como una especie de iglesia. No tenía idea de qué adoraban ni a quién, pero había un altar justo allí, contra la pared del fondo. Pronto pudieron observar una estatua detrás del altar. Me pareció una especie de pirámide alargada. No estoy segura de cómo describir su geometría. Había ángulos que se fusionaban con ángulos más pequeños. Curva donde estaban las líneas, era como si mi cerebro estuviera tratando de comprenderlo a través de la transmisión de la cámara, pero en su lugar lo mezclaba todo. Fue entonces cuando notamos las pequeñas manchas en el altar. No estamos 100% seguros hasta el día de hoy de qué era, pero teníamos una suposición bastante buena. Estaban secas, obviamente habían estado allí durante bastante tiempo, pero todavía tenían ese color rojo oxidado que solo proviene de la sangre seca. Estaba salpicada por todo el lugar allá arriba, como si alguien se hubiera cortado la yugular y regara su sangre por todos lados. Debían haberse derramado galones enteros de sangre. Eso fue suficiente para los 2 hombres ese día. Regresaron al campamento para hacer un registro de lo que encontraron y se volvieron a dormir. Estuvieron fuera durante unas 2 o 3 horas cuando volvió a suceder. La cámara falló como la última vez y apareció esa cosa. Sin embargo, esta vez no estaba en la esclusa de aire. Apareció justo al lado de sus malditas literas. Intentamos advertirles, pero no pareció funcionar. Era como si los altavoces estuvieran dañados. Solo pudimos mirar con terror. Esa cosa se inclinó sobre Paul y le dijo algo con ese sonido confuso que escuchamos la última vez. Dios sabe lo que fue. Luego se fue de nuevo. Paul se levantó y empezó a ponerse el traje para salir. Seguí presionando el botón tratando de preguntar qué diablos estaba haciendo, no obtuve respuesta. Nuestra línea hacia la cápsula principal estaba muerta. Cuando se puso todo el traje, probé la línea que iba directamente a su casco. Le dije, Paul, ¿qué diablos te dijo esa cosa? ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza en respuesta. Miró directamente a la cámara cápsula antes de salir y dijo, terminando lo que empezaron. Todavía me da escalofríos pensar en eso. Fue una de las cosas más frías que he escuchado en mi vida. Para entonces Arthur se había despertado y se estaba poniendo el traje lo más rápido que podía. Dios, le imploré que no fuera tras Paul. Que no entrara en esa maldita iglesia. Nada bueno podía salir de allí. Aunque mis súplicas no lo hicieron cambiar de opinión, él era un hombre demasiado bueno. Se vistió y siguió a Paul. No tengo idea de cómo se había movido tan rápido.
pero Paul ya lo estaba esperando allí, de pie en el altar y sosteniendo un viejo cuchillo de combate. Arthur le gritó, preguntándole qué demonios pensaba hacer. No dijo una maldita palabra. Empezó a lanzarse hacia Arthur, tratando de clavarle su cuchillo. Yo lo vi. Todo. Cada una de las cámaras de sus cascos estaba en un lado diferente. Nuestro coordinador me gritaba que les dijera que se detuvieran, que arreglaran sus cosas de forma civilizada. No habría servido de nada. Ya no era Paul el que estaba en ese traje. Había una rabia ciega en sus ojos, su respiración en el micrófono era como la de un animal acorralado. Quería matar y no le importaba quién lo viera. Estuvieron forcejeando de un lado a otro durante un rato. Finalmente, Arthur logró arrebatarle el cuchillo a Paul. Se puso de pie, sosteniendo el cuchillo frente a él, su voz se quebraba cuando hablaba. Le decía a Paul que se mantuviera alejado, que podían volver a casa, tomar una copa y actuar como si todo esto nunca hubiera sucedido. Paul se apresuró y Arthur no tuvo otra opción, se agachó y clavó el cuchillo. La cámara con el traje de Paul se salpicó de rojo mientras se despresurizaba en segundos. Arthur gritó y tiró el cuchillo. Se quedó ahí un rato, sollozando y diciendo maldiciones. Estaba solo ahí. La voz de la abuela se quebró. Intenté transcribir la siguiente parte lo mejor que pude, pero algunas partes eran demasiado difíciles para procesar. Arthur comenzó a jalar el cuerpo de Paul hacia la salida. Incluso después de que Paul intentó matarlo, Arthur no lo dejaría allí solo en una roca. Arthur llegó a la cima e intentó atravesar la pared para salir, pero de repente esta estaba sólida. Probó con las otras paredes, tratando de asegurarse de que no estaba usando la incorrecta. Nada. Todavía no había salida. Se derrumbó contra la pared y respiró hondo. A su tanque de oxígeno solo le quedaban unos 10 minutos según su conteo. Los trajes no estaban diseñados para largas salidas en ese entonces. Apreté el botón para hablar con él y traté de calmarlo. Estaba histérico, pero me gusta pensar que escuchármelo ayudó a irse en silencio. Todavía recuerdo haber visto su rostro en la cámara del casco. Mis últimas palabras para él. La pequeña sonrisa que ofreció justo antes de morir. Quería pensar que a pesar de que se estaba muriendo ahí, en una misión completamente fuera de los libros, una parte de él seguiría viviendo en la tierra. La abuela se secó las lágrimas de los ojos. Había estado sollozando incontrolablemente, reviviendo algo muy doloroso. Extendí mi mano para que ella la tomara. Las últimas 3 misiones que se realizaron allí sirvieron para 2 propósitos. Eran misiones de recuperación, para llevar esos cuerpos a casa y darles un entierro adecuado, y misiones de demolición. No pudieron regresar y entrar a través de la pared como lo habían hecho anteriormente, por lo que intentaron perforar la estructura. Sin embargo, no había nada. Solo había roca sólida, sin importar lo lejos que la perforaron. Así que se rindieron después de eso. Las siguientes 2 misiones trajeron explosivos y los detonaron alrededor de la estructura, destruyéndola. No hemos vuelto a la Luna desde entonces. No después de esa pérdida. Incluso si lo hubiéramos hecho, no habría trabajado en la misión. Me hubiera negado. Les dije que no iba a realizar más misiones de aterrizaje con una tripulación después de eso. Tendrían que encontrar a otro jefe de comunicaciones. Ella me miró por un momento antes de mirar hacia el cielo. La luna ya estaba allí justo en la cúspide de la noche. Ella dejó escapar un largo suspiro. Algunas noches miro a la luna y me gusta pensar que él todavía está ahí afuera cuidándome. Cuidando de nosotros. Estaría tan orgulloso de que finalmente le esté contando esto a alguien. Él siempre había hablado de tener una familia y nietos algún día. Creo que ahora está ahí arriba dando esa sonrisa astuta que siempre tuvo. Estoy segura de que está orgulloso de ti, esté donde esté. La abuela miró por un momento más mientras yo estaba sentado allí, atónito. Luego se levantó, me dio un abrazo y volvió a entrar a la casa para prepararse para ir a la cama. 7 de abril de 2020. Voy a intentar darle un poco de espacio a la abuela hoy. Ella todavía parece un poco fuera de sí después de lo de anoche. Se quedó despierta para mirar la luna. Dijo que se sintió mejor después de verla, como si Arthur estuviera en paz allá arriba. 8 de abril de 2020. La abuela ha vuelto a su estado normal. Bueno, mira quién finalmente se ha levantado. Pensé que iba a tener que dibujar un pentagrama en el suelo e invocarte.
Pásame esa barra de pan de la mesa. Nunca en mi vida había deseado tanto un queso asado a la parrilla. Muy bien ahora. Veamos. Ya te hablé de Skylab. Dios, eso fue un desastre. Quieren que pienses que simplemente se salió de la órbita, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Se aseguraron de que ese maldito se incendiara. Se acomoda con su sándwich y otra copa de vino. No sé de dónde la saca. Solo vi una botella en el mostrador cuando llegué aquí y no recuerdo haber recibido ninguna con la entrega de comestibles, lo juro, es una especie de bruja. Entonces, teníamos alrededor de 4 equipos allí que hicieron diferentes experimentos y cosas así. Tuvimos una rutina normal, trabajando en plantas, sin gravedad, bla, bla, bla. Entonces llegó el último equipo. Casi fui al departamento de ciencias y les di una palmada a cada uno de ellos cuando vi lo que traían. Era un maldito bloque. Sin embargo, no era solo un bloque cualquiera, era un pedazo de escombros del templo en la luna. Todavía estaban tratando de averiguar de qué demonios estaba hecho después de todo este tiempo. Así que ahí estaban, tratando de calentarlo y ver cómo reaccionaba con el calor. Estos tontos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Lo dejan en el laboratorio un día después de que terminan con el experimento y lo siguiente que sabes es que comienza a crecer justo frente a nosotros. Solo se expandía. Seguía creciendo y consumiendo todo el espacio restante del Skylab. No entendíamos cómo había estado guardado durante tanto tiempo y hasta ahora comenzaba a hacer esto. Tal vez fue la proximidad que había a la luna o algo así. Sin embargo, esa cosa se apoderó de la mitad de la estación cuando pasaron apenas 24 horas. La abuela se mueve salvajemente, estirando los brazos para tratar de mostrar algo de lo que había sucedido. Así que esto estaba convirtiendo la estación en una nueva versión del templo lunar. Hay protuberancias que salen de él, ángulos extraños inclinados aquí y allá. Parece demente. Afortunadamente, salieron disparados de allí en el transbordador principal justo después de que sucediera. La estructura siguió tomando más y más de ella a medida que avanzaba. Las cámaras en el interior todavía emitían una señal. Esa es la parte extraña. No importaba cuánto esta cosa se estirara y reformara todo el metal y los tubos de la estación, las cámaras seguían funcionando. Vimos la forma de la pequeña galaxia allí mismo en el laboratorio. Los cuartos de la tripulación disminuyeron y cambiaron, estirándose hasta que parecieron un salón de culto. Ese maldito altar apareció al final. El mismo que habíamos visto en la luna. Eso fue lo que selló el trato para los oficiales superiores. Skylab fue obviamente una causa perdida. No sabíamos cuánto tiempo seguiría creciendo esta cosa allí. Entonces comenzaron a trabajar en enviar una sonda allí con una carga útil. Iban a sacarlo de órbita, dejarlo ir al espacio o hacerlo arder en la atmósfera. Todo el tiempo que estuvieron haciendo esto, estuvimos mirando las cámaras. Vi cosas allí, cosas que no estaban pensadas para que las viera el ojo humano. En ocasiones la alimentación parpadeaba y el salón del altar se llenaba de una masa extraña, criaturas que se parecían a la misma que apareció en la luna. Habían otras criaturas. Masas de oscuridad, zarcillos de luz que se extienden. No parecían adecuados para el espacio en el que se encontraban, como si fueran de alguna manera más grandes que la estación pero microscópicos. Se devoraron unos a otros sin cuidado. Allí arriba era su propio entorno contenido. Era como si estas cosas estuvieran adorando algo. Finalmente, la carga útil fue leída y enviada. Vimos la alimentación mientras golpeaba, abriendo un agujero en el laboratorio antes de ponerlo en una órbita para su descomposición. La adoración comenzó de nuevo, esta vez más frenética. Estaban emocionados de ir a la Tierra. Se envió a una tripulación para limpiar los restos que pudieran encontrarse. No estoy del todo seguro de qué hicieron con él, pero espero que estén enterrados tan lejos como sea posible. Se termina la copa de vino que tenía, se levanta y cojea hacia el fregadero. Abrió la llave de agua y empezó a lavar los platos. A partir de entonces, nos propusimos asegurarnos de que todas las pruebas se hicieran en un entorno más controlado. También comenzaron a enviar más sondas. La Voyager se lanzó unos años después. Queríamos ver qué había más allá de nuestro pequeño espacio en la galaxia. Hay mucho más por conocer. Eso es seguro. Recuerdo cuando nos dijeron que la Voyager había llegado al borde de nuestro sistema solar. No podíamos creer que algo hubiera llegado tan lejos.
Miramos algunas de las fotos que había tomado en el camino. Habían las cosas habituales que inspiraban asombro: las estrellas, los planetas cercanos, los cometas lejanos y los asteroides. Luego estaba el seguidor. Cierra el fregadero y vuelve a sentarse. Mierda, esa cosa era espeluznante. Honestamente, parecía un hombre humano. Algo alto, escuálido. Estaba desnudo de pies a cabeza, no llevaba nada. Se da cuenta de mi mirada. Antes de preguntar, no tenía pene. Simplemente siguió a la Voyager como un cachorrito perdido durante un tiempo, empujándolo y tocándolo de vez en cuando. Tenemos muchas fotos de cerca. Vimos directamente sus ojos. Los primeros planos fueron lo que nos hizo darnos cuenta de que no tenía ojos como los humanos. En cambio, tenía estrellas. Ardían, casi causando un toque en las imágenes. Había una foto donde abrió la boca y se podía ver un vacío como un agujero negro, con singularidad y todo. Ella niega con la cabeza, dejando escapar un pequeño estremecimiento. Lo más extraño fue el mensaje que transmitió. Habló a través del micrófono de la Voyager como señal de microondas. Cuando llegó se tradujo, decía: encantado de conocerte. Llegaste un poco temprano, pero pronto veré tu planeta. Sin embargo, eso no fue ni siquiera la cosa más aterradora que encontró la Voyager. Justo antes de jubilarme en 1999, envió un mensaje. Me tomó una eternidad decodificarlo porque todo estaba muy revuelto. Después de todo ese tiempo, seguía siendo un desastre, un idioma que no entendíamos y una cifra que lo acompañaba. Era como si alguien hubiera hecho un trabajo apresurado traduciendo. ¿Qué decía? Vuelve antes de que él también te note. La abuela dijo que quiere ir a tomar un poco de aire. Me doy cuenta de que se está demorando más de lo habitual en moverse, como si la estuvieran lastimando. Le pregunto si está bien. Estos huesos viejos son mejores de lo que nunca serás. Ahora, voy a dar un paseo. Terminaremos esto mañana. Noche del 9 de abril de 2020. La abuela pidió sentarse en el porche y mirar la luna esta noche. Dice que esta es la última de sus historias. No puedo creer que haya estado jubilada durante 20 años. Parece una locura en este punto, dejar el trabajo, ayudar a criar a mis hijos. Sin embargo, valió la pena. Saliste bien. Ella se ríe un poco aquí. Entonces, hay dos cosas más que sucedieron justo antes de retirarme. Uno es el resultado directo del otro. ¿Te importaría escuchar? Así que en 1997 pusimos el primer vehículo explorador en Marte. Empezamos buscando conocer si podía albergar vida allí arriba. Ya sabes, tratando de expandirnos más allá de nuestro propio planeta. Demonios, aquí ya hay demasiada gente. Ha sido desde que el hombre caminó por primera vez. Lo mejor de todo este distanciamiento social es que tengo una excusa para decirle a la gente que se vaya a la mierda. Sin embargo, Pathfinder fue algo. Era un pequeño artilugio feo. No pensarías que podría atravesar 10 pies y mucho menos a través de un planeta árido lleno de polvo y rocas. Pero maldita sea, esa cosita se movió. Viajaba aquí y allá por todo el lugar tomando fotografías y videos, recogiendo muestras y analizándolas en ese mismo momento. Las maravillas de la ciencia. Así que estamos viendo todas estas imágenes, asombrados por todo lo que estamos viendo. Hay enormes dunas de arena, acantilados. Este lugar es como un desierto gigante, pero es hermoso. Fue entonces cuando llegó la primera tormenta. Las tormentas allá arriba no son como las nuestras. No llueve. Solo hay viento y relámpago. El viento agita la arena y dificulta la visión, bloquea la mayor parte de la luz. Así que Pathfinder está ahí arriba, con arena y polvo arremolinándose. Luego, en un relámpago, ¿ves esta figura imponente? Era delgado, increíblemente alto. Sin embargo, todo era desproporcionado. No fue hasta el siguiente relámpago que lo conectamos. Era otra de esas malditas cosas de la luna, las que aparecieron cuando pasó lo de Skylab. Sin embargo, este era mucho más grande, al menos 10 veces más grande que el primero que vimos. Cuando este habló, todos lo escuchamos. Esta vez no era un lío confuso de ruido, era claro como el día. Después de que esto sucedió, todos nos dimos cuenta de que no lo habíamos escuchado en voz alta, pero en nuestras propias mentes, cada uno escuchaba lo mismo. El templo vivirá. Gobernamos y volveremos a gobernar. Adorando entre las estrellas.
Luego se fue junto con la tormenta. Nunca volví a ver una tan grande, no he visto ninguna desde entonces. Pathfinder no tuvo ningún otro encuentro allí, y por lo que he escuchado de la gente que todavía está trabajando, no han encontrado nada fuera de lo común. La NASA se propuso ponerse en contacto con los otros países y contarles sobre el templo en ese momento. Naturalmente, los rusos ya lo sabían, esos cabrones. Resultó que habían subido a la luna en algún momento y encontraron las ruinas del templo, se llevaron algunas de ellas y terminaron perdiendo todo tipo de control en el 86. Muchas vidas se perdieron allí porque no sabían con qué estaban lidiando. Estaban experimentando con él en algún laboratorio subterráneo cuando se salió de control. Pero, por supuesto, ¿cuál es su primera reacción cuando un maldito templo espacial y esas malditas cosas aparecen en su patio trasero? Ellos bombardean la cosa directamente, matando a 1 tonelada de sus propios ciudadanos y encubriéndose como si hubiera colapsado un reactor. El metraje que nos mostraron, nunca lo olvidaré. Estos bastardos ni siquiera lo bombardearon de inmediato, por eso hubo tantas consecuencias. Lo dejaron continuar durante al menos una semana, absorbiendo todo y registrando lo que sucedía. Había gente dentro de la sala del altar cuando estalló su sesión de adoración. Esas pobres almas merecían mucha más misericordia de la que nadie podría darles. Después de eso, todos estuvimos de acuerdo en que nuestra primera prioridad era proteger la Tierra de lo que fuera, no permitir que nada de eso regresara aquí. Ese fue el momento en el que comenzaron en la estación espacial. Ahora no sé mucho de lo que han estado haciendo recientemente con él, ya que se acababa de lanzar cuando me jubilé. Sin embargo, lo construyeron para vigilar mejor las cosas que hay en órbita, donde podrían realizar experimentos y ejecutar algunas contramedidas allí mismo, sin que nadie aquí en la Tierra sepa. Fue un movimiento inteligente, creo. Ahora sé que mucho antes de irme, tenían un satélite que encontró esa cadena de cuerpos nuevamente. El mismo que llevó allí a la primera tripulación. Podíamos escuchar los susurros que se transmitían. Todavía me despierto algunas noches escuchando esos susurros. ¿Qué dijeron? Venid a nosotros. Sean sacrificios. Floten eternamente como un altar viviente para ellos. ¿Ellos? Quizás fue esa gran cosa que vieron en las fotos. Quizás para eso se construyó el templo para adorar. O lo que sea que nos advirtió el seguidor. Hay tantas cosas que todavía no sabemos sobre lo que hay ahí fuera. Probablemente cosas que nunca sabremos. Todo está perdido en la inmensidad del espacio. Aunque todavía estamos aquí, nos han mantenido a salvo hasta ahora. Sin embargo, tal vez hay algo más, vigilándonos. La luna estaba llena en el horizonte ahora, brillando a medida que se elevaba más. La abuela se levantó y salió hacia la luz de la luna, mirando hacia arriba. Sé que estás ahí, Arthur. Sé que nos estás cuidando a todos. Te quedaste allí porque eras un viejo bastardo obstinado, pensando que tenías que hacer todo lo posible para que la gente no viera lo que tú veías. Aunque te sentí la otra noche. Esa luna llena, estabas allí. Vamos a bailar juntos de nuevo a la luz de la luna, muy pronto. Te amo. La abuela me dice que se quedará aquí un rato. Voy a subir y a empezar a transcribir todo esto, tal vez para relajarme un poco. Estoy cansado de estar atrapado en esta maldita casa. La abuela bailaba a la luz de la luna mientras yo volvía a entrar, tarareando Flime to the Moon para sí misma mientras lo hacía. 10 de abril de 2020. La abuela falleció esta mañana temprano. Entré a la cocina para tomar una copa y noté que la puerta principal todavía estaba entreabierta. Esto no era normal para las 2 de la mañana, así que salí para comprobarlo. La abuela estaba sentada en su mecedora en el porche, bañada por la brillante luz de la luna. Ella tenía una sonrisa en su rostro. Murió pacíficamente mientras